¿Te sientes sin esperanza? ¿Te cuesta confiar en las personas? ¿Tienes miedo al futuro? No estás solo. Hay una esperanza real para ti, una que no cambia, una que sostiene. Bienvenido a Esperanza en el Camino, un espacio donde personas reales comparten cómo encontraron vida y propósito en el Evangelio y la persona de Jesús. Hoy hablaremos sobre ciudadanos del reino de Dios. Estamos en Esperanza en el Camino y hay muchas preguntas que podemos tener. Una de ellas es, ¿somos nosotros ciudadanos del reino de Dios? ¿Podemos estar en el reino de Dios? ¿Qué significa estar en el reino de Dios? Bueno, para responder estas y otras preguntas y otras inquietudes, tengo conmigo a un amigo que aprecio muchísimo. Se ha convertido en un hermano cercano y su nombre es Juan Mora. Bienvenido, Juan. Gracias, Eyel. Un gusto estar contigo en el programa. Gracias por la invitación. Claro, estamos hablando acerca de ciudadanos del reino de Dios. Pudiéramos comenzar definiendo qué significaría el reino de Dios, porque técnicamente ya no hay casi reinos últimamente, lo que hay son países. ¿Qué vendría siendo el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios vendría a ser todo aquello, ciertamente, pues que involucra a Dios directamente, quién es Él, conocerlo, por supuesto, a Él y a su vez, pues conocer su voluntad. Creo que básicamente el reino de Dios vendría a ser eso. O sea, no viene a ser lo que nosotros creemos, sino entender quién es Él. Y bueno, creo que la manera, por supuesto, de saber quién es Él es viniendo a la fuente, que en este caso para nosotros los creyentes viene a ser las Escrituras o la palabra del Señor. Hay algo interesante que acabas de decir que a mí me encantó. No se trata de nosotros, sino que se trata de Él. ¿Cuál sería entonces la característica o características generales, por así decirlo, de alguien que sea ciudadano del reino de Dios? Bueno, creo que una característica es entender que no vivimos para nosotros, sino ciertamente al saber que Dios, en este caso, ¿no? Es el rey de ese reino, pues nos toca en esa dirección pues buscar conocerlo a Él. Entender que al saber que no se trata de nosotros, sino de Él, ¿cómo podemos buscar conocerlo? ¿De qué manera al conocerlo, cómo obedecer lo que Él le apunta? Entonces creo que en pocas palabras sería eso, ¿no? Entender que no se trata de nosotros, que se trata de Él y justamente para eso pues necesitamos conocer su voluntad. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo conozco a Dios. Yo sé que Dios está en el cielo, yo sé que Dios existe y sé que está la Biblia y todo lo demás, pero yo lo conozco a mi manera. Yo lo conozco a mi forma. ¿Es eso posible, conocer a Dios a la manera de uno, como uno quisiera o bajo nuestros propios parámetros? Bueno, yo creo que esa es la tendencia con la que todos nacemos, ¿no? El lugar incluso de donde venimos, la crianza de la que recibimos, de manera natural vamos a tender a crear un Dios a nuestra forma, ¿no? Conforme incluso a lo que aprendemos. Pero la verdad es que si queremos tener un filtro completamente, fidedigno, confiable, pues debemos venir a las Escrituras. No el Dios que me enseñaron en mi casa, no el Dios que conocí en la calle o el Dios que yo me imagino, sino hay una fuente confiable que es las Escrituras y allí es donde pues, podemos conocer, en este caso, quién es Dios, cuál es su carácter, cómo piensa Él, qué desea para nosotros. Entonces, en un mundo tan relativista, ¿no?, en el que vivimos, pues las opiniones van y vienen, digamos, las temporadas cambian. ¿Sí o no que en algún momento de la historia, por ejemplo, llegamos a escuchar que el café es malo? Claro. Pero estudios pues recientes dicen que es bueno. Gloria a Dios por eso. O
por ejemplo, comer huevos. Claro, claro, claro. No coman huevos, pero ahora, en fin, vemos que vivimos en un mundo que puede cambiar. Así es. Pero la verdad inconmovible del Señor creo que traza realmente una línea que cambia o realmente que debemos nosotros perseguir para que no sean mis pensamientos o lo que escucho o la cantidad de información que hay en las fuentes actuales por medio de las redes sociales, ¿no? Me imagino que hay una expectativa del ciudadano del reino de Dios. Es decir, si analizamos nuestros países de donde venimos, hay como una expectativa de que ese ciudadano o esa ciudadana se comporte de tal manera, de tal forma, tenga ciertas características que lo identifiquen. Decimos, mira, él parece mexicano, él parece de Honduras, él parece de Venezuela, él parece dominicano. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, hablan de esta manera, se comportan de esta manera, usan este tipo de lenguaje. ¿Cuál serían entonces esas características que identificarían a un ciudadano del reino de Dios? Yo creo que una de las principales que incluso nuestro Señor manifestó tiene que ver con el servicio. O sea, es muy interesante cuando venimos a las Escrituras y vemos que Dios se despojó de todo lo que era su gloria, ¿no? Para venir y asumir o hacerse semejante a nosotros como hombre y ahora servir. Entonces yo creo que una característica clave que puede identificar a un creyente es justamente el servicio. Saber que no vino para ser servido, sino a servir. Como el mismo Señor manifestó, ¿no? La tendencia natural y la que vemos en la cultura es más bien buscar que otros me sirvan. Pero bueno, precisamente Dios nos ha llamado, en lugar de buscar personas que nos sirvan, ¿cómo puedo servirte? Creo que esa pudiera ser una. Otra definitivamente tiene que ver con el amor. Y el amor no es sencillamente pintar dibujitos o corazones, Claro. o un mundo de colores, sino ciertamente Sí. las Escrituras pues apuntan a un amor que se traduce en acciones y que refleja incluso cosas distintas, como por ejemplo el buscar la verdad, el entender que te interesa más el bienestar del otro que el tuyo propio. Al punto que, como vemos en Juan 3:16, ¿no? Que dice que nuestro Señor amó tanto al mundo que dio. Entonces creo que en términos de amor podemos también definir un dar, un negarnos a nosotros mismos. Entonces no es tan sencillo. Creo que son características que definitivamente deberían identificar a un cristiano, pero claramente vienen desde una ayuda por medio del Espíritu Santo. O sea, depender del Señor, conocer al Señor por medio de la palabra y rogarle que realmente nos ayude por lo menos en estas dos características a ser imitadores de Él. Hay algo interesante que planteas y es que el modelo es Cristo. Correcto. Cristo vino a servir, no a ser servido. Cristo vino a entregarse por nosotros y no a entregarse por sí mismo o por orgullo. Correcto. Entonces, pudiéramos decir que un ciudadano del reino tiene que necesariamente imitar a Cristo. Correcto. Ahora bien, cuando una persona no es cristiana, de acuerdo a los parámetros bíblicos, porque ahora decimos que cualquiera es cristiano porque menciona a Cristo, pero bajo los parámetros y estándares bíblicos, cuando una persona no es cristiana, ¿cómo pudiera ser parte del reino de Dios si aún no lo es? Y si tiene esta calidad moral aceptada por la sociedad de que sirve en cierta manera, de que ayuda de cierta manera, de que no tiene problemas con las personas, trata de estar en paz, que son cualidades buenas que los seres humanos pudieran cultivar. Si alguien dijera, bueno, ya yo tengo eso, no necesito un mayor compromiso. Correcto. ¿Qué le podemos decir a esa persona que es tan moralmente correcta? Sí, fíjate que justamente recientemente hablaba con una persona que creyente, pero justo atacábamos cosas que en términos morales hacía correctamente. Y esta persona, aunque era creyente, él me decía, pero entonces, porque yo le mencionaba, detrás de las cosas que hacemos deberíamos buscar la gloria del Señor.
Amén. Entonces él decía, entonces ¿de qué sirve, por ejemplo, instruir a los hijos por un camino correcto? O sea, él Claro. pensando que detrás de esa orientación no hay buscar la gloria de Dios. O sea, lo que pudimos mirar en la conversación es que él estaba buscando su propia gloria. Entonces es cierto que nos hemos encontrado, yo he tenido la oportunidad de estar con personas que moralmente son muy correctos, que como dices, son más hospitalarios que Sí, quizás muchos sí. creyentes, o mejores servidores, o mejores cónyuges. Pero detrás de todo eso, ¿a quién le apuntamos la responsabilidad? ¿A quién agradecemos? ¿De quién dependemos? ¿A quién glorificamos? Quizás lo que Cristo o Dios mismo, si viene a quitarnos, es justamente desprendernos de ese ego que muchas veces puede hacer tanto daño. Entonces eso es lo que yo le diría a un amigo no creyente. La gran diferencia, que bueno, ¿no? Por esas conductas, esas líneas moralmente correctas, pero que muchas veces pues pueden afectar nuestro ego, y la manera de desprendernos de eso es justamente buscando la gloria de Dios. Para ir finalizando nuestro tiempo, que ha sido bastante interesante hasta ahora, ¿hay requisitos para ser ciudadanos del reino de Dios? ¿Hay algo que yo tengo que hacer o tengo que dejar de hacer para ser ciudadano del reino de Dios? ¿O cualquiera puede serlo simplemente deseándolo ser? Bueno, la escritura habla de eso. La escritura habla de eso. Es muy interesante como en el Evangelio de Juan vemos que el Señor manifestó hablando de su pueblo que había sido escogido, que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que le recibe le da el derecho de ser llamado hijo. Entonces, básicamente el mensaje del Evangelio se traduce en eso, en poner nuestros ojos en ese autor, en ese consumador de la fe, en ese hijo que es Dios, que se hizo hombre, que vino a morir por nosotros en la cruz, y que al recibirlo por la fe, como dice la misma Escritura, a través de la gracia por lo que Él hizo, Así es. confiando en lo que Él hizo y no en lo que nosotros podamos hacer, porque realmente no hay mérito. Ninguno de nosotros jamás podrá estar al estándar perfecto de Dios. Entonces la invitación que Dios nos hace es a venir a Él, a entender que hubo alguien que pagó por nosotros para reconciliarnos con Dios, porque dice también la Escritura que todos pecamos, que no hay ninguno realmente santo. Y si no, miremos a un niño que desde chiquitito dice mío, mío, ¿quién le enseñó a que eso es de él? Entonces hay una necesidad que por la gracia de Dios hubo alguien que pagó el precio que yo tenía que pagar, y que nada más me dice, ven a mí, coloca tu confianza en mí, y aquí estoy para ti. Entonces yo creo que eso es la invitación que nuestro Señor y Dios nos hace, ¿no? Por medio de las Escrituras. Por último, los pocos minutos que nos quedan, ¿existe algún beneficio de ser ciudadano del reino de Dios? Porque cuando somos extranjeros en otros países, nos gusta ver cuáles son los beneficios de estar en ese país. ¿Qué provecho tengo yo? ¿Qué saco yo de eso de estar ahí? Si no me conviene, entonces me muevo a otro lugar. Magnífica pregunta. Y una de las primeras cosas que vemos en las Escrituras es, la palabra muerte significa separación. Al nosotros pecar, originalmente estamos separados de Dios. Así es. Entonces uno de los beneficios es entender que hay una relación con Dios, que lo que impedía que nosotros nos relacionáramos con Él fue quitado. Entonces uno de los beneficios es entender que ahora podemos tener una comunión directa con Dios sin mediadores, sino solamente nuestro Señor Jesucristo, que es ese mediador entre Dios y los hombres. Por otro lado, y pudiera ser quizá el segundo beneficio del que manifiestas, ¿no? Es tener la garantía, la certeza inconmovible, que así como la salvación no depende de mí, sino depende del Señor, de sus méritos, de su perfecta vida, de su obediencia, de su muerte, de su sacrificio, de pagar lo que yo tenía que pagar, de vencer, de resucitar. Entonces, ahora en Él tengo la certeza y la seguridad de saber que cuando me toque partir de acá, voy a estar con Él. Es decir, lo que hay, ese destino,
esa pregunta de destino, ¿a dónde iremos después de esta vida? En Cristo está completamente garantizado. Tengo la certeza de que me encontraré con Él, así como le dijo al ladrón de la cruz. Claro. Estando allí, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces podemos tener la confianza. Excelente, excelente. Usted tiene que volver, porque no podemos dejarlo así. Gracias por estar con nosotros, Juan. Gracias por acompañarnos y seguimos en Esperanza en el Camino. Gracias por acompañarnos en Esperanza en el Camino. Si hoy algo tocó tu corazón o si quieres saber más sobre esta esperanza que transforma vidas, te invitamos a visitar transmundial.org/El Camino. También puedes llamarnos al 1-800-880-5339 o escribirnos a rtm@transmundial.org. Estamos aquí para escucharte, orar por ti y caminar contigo. Hasta el próximo episodio. Y recuerda, la esperanza no está lejos. En Jesús hay esperanza en el camino. Esperanza en el Camino es una producción de RTM Estados Unidos.